Buenos días para todos los compañeros y compañeras. Hemos señalado desde la convocatoria al paro nacional del 21 de noviembre que Iván Duque estaba profundizando la entrega de la soberanía económica a mano de las multinacionales y el capital financiero internacional, complementada con medidas que aumentan la antidemocracia y el autoritarismo, reflejada entre muchas acciones en el asesinato de líderes sociales. Para ellos, el actual gobierno ha optado por torpedear los procesos de paz, lo cual representa una jugada política del uribismo para levantar y agitar nuevamente las banderas de la guerra, de paramilitares, sicarios, en fin, la polarización que le ha dado rédito político en el pasado. Iván Duque ha demostrado con creces que el eje central de su mandato es la aplicación de todas las recetas que en materia económica y política le tracen desde Washington a través del Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OCDE y las organizaciones de países bajo la órbita gringa. Desde ese momento expresábamos todo este aspecto. En ese momento el Comité Nacional de Paro presentó un pliego con el título Agenda para las negociaciones con el gobierno nacional de 13 ejes, y el primer eje fue el de las garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social. En estos momentos, el proyecto uribista agenciado por Iván Duque incluye la sumisión de la soberanía nacional al control militar de Estados Unidos y la participación de la guerra contra Venezuela. Es un proyecto antidemocrático dictatorial que profundiza en la miseria, el desempleo y la desigualdad y utiliza la violencia como instrumento de sometimiento. Aprovecha la pandemia amparada en la emergencia económica y sanitaria para aprobar más de 164 decretos para incrementar la concentración de la riqueza en el sector financiero y empresarial. Al mismo tiempo toma medidas que precarizan a la clase trabajadora al imponer la reforma pensional y laboral que no había podido aprobar en la legislación anterior. Aumentó el desempleo en 25%. Viola los derechos humanos. Impulsa las masacres, 65 hasta la fecha. El asesinato de 200 líderes sociales y 228 excombatientes, firmantes de la paz. Y asesinato de jóvenes, como ocurrió en Samaniego, Valle del Cauca, Bogotá, Soacha, entre otros. El desconocimiento que el presidente Duque ha hecho del fallo del Consejo Superior de Justicia, esa expresión al giro autoritario del actual gobierno. Desconocen los fallos judiciales cuando no le favorecen y desvirtúa la separación de poderes. Se aferra a la idea peregrina del salvamento de votos de dos magistrados al momento de la votación del fallo de tutela. Invalida su contenido. El presidente se considera con licencia para poner en duda el cumplimiento del fallo y acudir a la Corte Constitucional para su revisión. Ya antes había desconocido un fallo judicial que le prohibía la autorización del tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional sin el aval del Senado de la República, en alusión a la presencia de un contingente de tropas élites de Estados Unidos en el territorio colombiano. Confronta a los tribunales
a raíz del incidente producido por un Twitter suyo exaltando a la Virgen de Chiquinquirá, cuestión que los jueces de la República consideraron riñe con el carácter laico del Estado, consagrado en la Constitución del 91, y atenta contra la libertad religiosa. Enfrentó de nuevo la independencia de poderes cuando anunció que por razones de independencia objetaría 6 artículos de la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz. Enfrentó a los tribunales cuando le reclamaron un trato igualitario para los adultos mayores de 70 años en relación a las medidas de confinamiento obligatorio por la pandemia. Los fallos de los jueces y tribunales son para cumplirlos. El desafío a los fallos judiciales es lo que coloca al Ejecutivo en la ilegalidad. El salvamento de voto es una constancia, no un mandato. El titular del Ministerio de Defensa se apresuró a decir primero que no iba a pedir perdón como lo ordenaba el fallo de tutela. Ya lo había hecho en el caso porque ya lo había hecho en el caso del estudiante de Derecho, Ordóñez, cuando la tutela era por el paro del 21N. Es por eso que en estos momentos toma mayor fuerza aún la exigencia al ministro de Defensa que responda a un juicio de responsabilidades. Ya en el Senado y Cámara cursan citaciones a debate y una moción de censura. El fallo, desde luego, propuesta por la oposición. El fallo de la Corte Suprema de Justicia abre una puerta enorme al proceso, es el fallo de 7641, al proceso de democratización del país y de reconocimiento de derechos, al amparar la legitimidad de la protesta social y poner freno a abusos de la fuerza pública. También el fallo es un instrumento para ampliar el espectro democrático en la medida que la sociedad se movilice y haga cumplir un paquete de 13 recomendaciones. Hay evidencia de una problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas. Agrega que hay falencia en incapacidad de las instituciones encargadas de mantener el orden público interno para usar de forma racional y moderada las armas de la República. El SMAT no es capaz de garantizar el orden sin violar las libertades y los derechos de los ciudadanos a disentir. Por lo tanto, se debe exigir que hay que variar la política de la doctrina de la seguridad nacional y del enemigo interno. Liquidación del SMAT. Permítame que se me va aquí a descargar. Un momentito. Pedro, ¿no se le oye? Sí, fue que se está descargando aquí el computador. Listo, ya. Ah, bueno. Gracias, Pedro. Muy amable. Hay que variar la política de la doctrina de la seguridad nacional y del enemigo interno. Liquidación del SMAT como cuerpo armado porque se ha convertido en un cuerpo criminal. El Ministerio de Defensa debe irse
depuración de la cúpula militar es un imperativo democrático. Debe establecerse un estatuto de derecho a la protesta ciudadana. El cese de las masacres y el desmonte del paramilitarismo es otra exigencia. Estos temas no pueden estar al margen de la agenda popular en la actual coyuntura política. Ya recientes, el presidente Duque participó en la ONU sobre el tema del recalentamiento global y manifestó que en Colombia se protegían los recursos naturales y los páramos, pero no manifestó que el Santurbán se lo dio para la explotación del oro a la empresa multinacional Minesa, que la Amazonía tiene una gran deforestación total, igual que la selva chocuana, que quiere pasar una carretera por esa selva. Por eso exigimos la no intervención y explotación minera en los páramos. Pero la situación no para allí. El señor Duque fue elegido con la compra de votos de la ñeñe política. Recibió el Centro Democrático plata del exterior cuando está prohibido para las elecciones, de un empresario venezolano. El señor Duque es ilegítimo porque busca por todos los medios de estar en el poder haciendo fraude, como se ha demostrado en los software de la Comisión Nacional Electoral, que no garantiza la transparencia en las elecciones. Los formatos E14 y E24 son un robo a las elecciones. Y esperamos que haya presupuesto para que se tenga un software y que le permita que todos los partidos puedan entrar a fiscalizar ese proceso. El señor Uribe, que es el tutor del presidente de la República, que tuvo que renunciar del Senado de la República porque tiene casa por cárcel, por fraude procesal, manipulación de testigo, le dice entonces a la Corte que es mafiosa, que lo tienen secuestrado. Ese señor, cuando fue gobernador del departamento de Antioquia, también tiene una demanda en la Corte Internacional de Derechos Humanos por asesinatos de lesa humanidad, y fallaron en contra del Estado. Y al señor continúa también vinculado al proceso del Aro y la Granja, de las masacres que hubo en Ituango, de la muerte de los derechos humanos, un delegado de los derechos humanos, y por eso castigaron al Estado. Y continúa entonces, ya le había abierto un proceso a Iván Velásquez, y por ese proceso fue que lo condenaron, porque Iván Velásquez también tenía manipulación de testigo. El señor Uribe, Velásquez. El señor Uribe está ligado con los paramilitares, con
el narcotráfico, que transporta toda la cocaína del aeropuerto El Dorado hacia México. Los señores embajadores, un señor embajador que también transportaba la cocaína. Es decir, que todos sus aliados hacen parte del narcotráfico y soportan los paramilitares. Por eso entonces lo tienen allí vinculado a ese proceso del Aro y de la Granja por crimen de lesa humanidad. Por otro lado, tenemos que aquí hay periodistas funcionales como Vicky Dávila. Tiempo, Pedro. Que está centrado ayudando a Uribe. Julio Sánchez Cristo, que trabaja para Diego Cadena. Y Félix de Bedut, un narcotraficante perafán. Por todas estas medidas, por todas estas situaciones que vivimos y muchas otras, consideramos que este país va en vía de la dictadura y del fascismo y están buscando declarar moción interior para acabar con todos los derechos. Por eso el 21 de octubre, preparación del 21 de noviembre, no podemos cesar en buscar las grandes movilizaciones para luchar contra este gobierno autoritario y buscar la forma de crear un bloque amplio de todas las fuerzas políticas para poder buscar los mecanismos de transformar al país y efectivamente buscar los mecanismos de que haya democracia, que haya paz con justicia social por el derecho a la vida y porque efectivamente los obliguemos a negociar con las centrales, con el Comité Nacional de Paro y con todos los trabajadores de Colombia. Muchas gracias.